Hoy recordamos una cita, hoy es casi una cita obligada, recordar a Federico García Lorca. Nació un 5 de junio de 1898 y en el 36 fue asesinado a los 38 años. Un amante de la obra y de la trayectoria vital de Federico García Lorca es Joseba Ezeolaza, autor de Tras la pista de Federico García Lorca. ¿Qué tal estás, Joseba? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Una cita importante la de hoy para recordar el paso de Lorca por Navarra. Estuvo en el Teatro Gayarre, pero también en Estella, en Tudela y en otros lugares, ¿no? Eso es, y es una historia que se conocía poco. Sabíamos de la magnitud y la importancia de Federico García Lorca, por supuesto, pero sabíamos poco de su paso por Pamplona, por Tudela y por Estella, y resulta que en el año 33, a final de verano del 33, vino aquí con sus actores de la barraca a enseñar todo el teatro clásico español y también a proyectar su sensibilidad y su forma de ver el teatro, que era un teatro, desde luego, con un compromiso social altísimo. Del teatro español, que recala en esos años en el Teatro Gayarre, hasta 2 veces con la barraca y siempre gratuito, ¿verdad? ¿Cómo fue la respuesta de Navarra en los diferentes lugares? Lorca... Eso es, Lorca, como digo en el libro, no solo fue un ser sufriente, también fue una persona con un gran compromiso social. Él tuvo, desde luego, vivió de forma extrema todos sus sentimientos y los plasmó en muchísimas obras poéticas y de teatro, pero también, desde luego, tuvo una mirada social muy compleja y muy progresista, ¿no? Por ejemplo, fijaros, viene muy bien ahora recordarlo, ya él vio cuando estuvo en Nueva York en el 29 todo el racismo que sufría las personas negras, ¿no? Él también vio la necesidad de que las mujeres se liberaran de algunas de las relaciones que les oprimían, y eso aparece, por ejemplo, en Bodas de Sangre, en la casa de Bernarda Alba, en Mariana Pineda y en muchísimos sitios, ¿no? Y él pues también vio, por ejemplo, la importancia que podía tener para la cultura el flamenco cuando organizó en el año 22 el concurso de Cantejondo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es hoy un buen momento para llegar a Federico García Lorca, ¿no? Él, además, en una carta que le envía a... Hemos tenido un pequeño problema con la conexión, vamos a intentar seguir con Joseba. Estábamos viendo, ¿no?, imágenes de Federico García Lorca, su paso por Navarra, sus visitas y estancias, por ejemplo, en Nueva York, bueno, en Estados Unidos, donde vio también los conflictos raciales, su defensa de la mujer en sus grandes obras como Bodas de Sangre, Mariana Pineda. De todo esto estábamos hablando con Joseba Ezeolaza y yo creo que ya podemos continuar con él, ¿verdad, Joseba? Sí que te hemos perdido un momento. Perdón, no sé qué ha pasado. Bueno, efectivamente, estaba hablando de su compromiso social y, de hecho, él, por ejemplo, envía una carta a su padre, bueno, pidiéndole que le ayudara en sus estudios en Madrid y en su obra poética, y él, por ejemplo, dice que yo he nacido artista, yo he nacido poeta, ya no me podéis cambiar, yo he nacido poeta como quien nace cojo, como quien nace guapo, dejadme las alas en su sitio. Qué expresión certera, ¿no?, y firme, lo tenía muy, muy claro, ¿no? En Estella, por cierto, los carlistas le apedrearon, ¿no? Sí, y no fue la única experiencia negativa que él tuvo de ese tipo. En Soria también le trataron bastante mal, pero en los 64 pueblos que él se recorrió por toda España enseñando el teatro, en la gran mayoría le trataron muy bien y tuvo muchísima acogida, porque, como tú has dicho, Amaya, al principio las entradas eran gratuitas. Él se dedicó a eso en varios veranos con un teatro universitario ambulante y, desde luego, bueno, pues fue a nivel literario una experiencia muy importante. Claro, es un gran momento para recuperar su obra, porque es verdad que esos temas que eran males del mundo, ¿no?, en su momento, vemos que se siguen repitiendo ahora mismo, ¿no? También las buenas cosas, ¿no?, como el flamenco y su auge a nivel mundial. Ahí nos quedamos con la parte positiva, sin duda alguna. Me preguntaba hace unos cuantos días, y de hecho hasta lo compartimos, ¿no, Joseba?, si había referencias a pandemias, a crisis, como la crisis del 18 en la obra de Lorca.
¿Esa sí o Yo en realmente la crisis del 18 exactamente no he podido encontrar, pero él, como venimos comentando, sí tuvo un olfato social muy importante y él sí que sacó, fíjate, una de las obras cumbre en la literatura española, Poeta en Nueva York, que la escribió en la crisis del 29, en la crisis económica del 29. Lorca tuvo la capacidad de estar en los momentos más importantes de la historia, ¿no? Él estuvo en la dictadura de Primo de Rivera y escribió Mariana Pineda, y él estuvo en Nueva York. Él veía desde su hotel, desde el hotel donde él estaba alojado, que miraba al río Hudson y veía a los negros cómo estaban sufriendo el hambre, cómo la gente se estaba suicidando y cómo estaba produciéndose ese crack en el 29. Él lo estaba viendo, ¿no? Y él también vio todo el desarrollo cultural de la época republicana. Por lo tanto, fue impresionante que una persona tan sensible como Federico García Lorca estuviera en los momentos más interesantes y más importantes de la historia, ¿no? Y como he dicho, de esa crisis, de la crisis del año 29, de ese crack del capitalismo del 29, nació una de las obras cumbres de la literatura española, y esperemos que en esta ocasión suceda algo así, ¿no? Si hemos visto o si hemos notado algo en esta pandemia, es que la cultura no solo nos ha servido para distraernos, también la cultura nos ha servido para humanizarnos, para afinar nuestra sensibilidad, para acercarnos al que estaba al lado, ¿no? Y tal vez esa sea precisamente el mejor legado, la mejor tradición lorquiana. Así es, nos quedamos con esa reflexión, bueno, que la llevamos muy dentro, quizá las personas de nuestra generación, verdad que teníamos como lectura obligatoria en literatura, ¿no? Ojalá ahora también, bueno, pues la oportunidad de nuestros más jóvenes de leer y releer a Lorca sea una realidad, ¿no? Porque es cierto que entre sus, bueno, entre sus sonetos, entre sus historias, hay tanto que desmenuzar, ¿no? Que aprender y que gozar, que qué duda cabe. Hoy vamos a terminar el programa precisamente con una oda a Federico García Lorca, con el soneto a la queja, que además lo has elegido para todos nosotros y los espectadores y espectadoras tú mismo. Joseba Ezeolaza, muchísimas gracias por seguir la pista de Lorca y contárnoslo. Vale. Gracias y hasta pronto, Joseba. Muchas gracias a vosotros también, Amaia. Un abrazo muy fuerte. Pues nosotros nos vamos a marchar precisamente con esta parte de obra literaria de Federico García Lorca que nos ha preparado el equipo de La Muga. Con esta maravilla les decimos hasta pronto, adiós. Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche me pone en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento. Tengo pena de ser en esta orilla tronco sin ramas, y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado, y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado.